este himno hay una historia muy triste con respecto a la creación de este himno y a cómo murió justamente una persona por entregarle su vida a Cristo y cómo murió la familia de esta persona, ¿cierto? Por entregarle la vida a Cristo, pero también como las vidas de las personas que escucharon a este hombre decir que él había decidido seguir a Cristo, en algún momento iba a obtener los frutos, ¿no?, de corazones y de vidas entregadas a Cristo Jesús. Saben, hermanos, en los momentos difíciles en la vida de David, siempre él tuvo presente quién era su Mosí Eka. ¿Escucharon? Mosí Eka. A ver, repita. Mosí Eka. Muy bien. David siempre tuvo en cuenta quién era su Mosí Eka. Lo mismo le sucedió a Ezequías. Y ustedes estarán preguntándose, pastor, ¿qué es Mosí Eka? Ya vamos a dilucidar eso. Martín Lutero escribió que la Biblia, o mejor dicho, él decía que la Biblia se había convertido en su principal fuente de consuelo y de guía en momentos de dificultades. Juan Calvino, otro de los reformadores, consideraba que la Biblia le brindaba consuelo en medio de las dificultades. La Biblia, queridos hermanos, nos relata que en tiempos del reinado del rey Ezequías, las fuerzas asirias llegaron a Jerusalén y entonces la fe del rey fue probada. ¿Confiaría en Dios tal como lo hiciese David siglos anteriores al luchar contra Goliat? ¿Pondría su confianza y fe en el Dios de Abraham? ¿Seguiría los pasos de José y de Moisés? ¿Qué decisión tomaría el rey en favor de su pueblo y del reino? Imagínense las fuerzas más poderosas del momento golpeando las puertas de Jerusalén. Y allí el rey, este hombre, Ezequías, tendría que decidir si él decidía seguir a Dios o no seguirle. Vamos al 2 de Reyes, capítulo 18. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, empezó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando empezó a reinar tenía 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre fue Abí, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos del Señor como David, su padre. Quitó de los lugares altos, quebró las imágenes, taló los postes idolátricos y destrozó la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces los israelitas le quemaban incienso y la llamaban Neután. En el Señor, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni antes ni después de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque se asió del Señor y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que el Señor prescribió a Moisés. Y el Señor estuvo con él, y todo lo que emprendía prosperaba, y se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Tremendo, hermanos, las palabras que Primera de Reyes nos dicen acerca del rey de Judá, del rey Ezequías. Pero tratemos de desmembrar un poquito, ¿sí?, todo esto que hemos estado viendo. Dice que a la edad de 25 años comenzó a reinar. ¿Cuántos de ustedes tienen 25 años? No tengo ¿Ninguno?
¿Cuántos de ustedes alguna vez tuvieron 25 años? La mayoría, y a algunos todavía les falta, ¿no? Ahora, ¿qué hacías vos o qué hacía yo a los 25 años de edad? ¿No? Dice que Ezequías a los 25 era rey y que cuando llega al reino, a los 25 años, toma una decisión. La decisión de Ezequías fue hacer lo recto ante los ojos del Señor. No apartarse de lo que David, su antepasado, había realizado. Y dice que a la edad de 25 años, Ezequías comenzó una reforma en Judá. Destruyó la serpiente de bronce. ¿Recuerdan cuando leemos en el Antiguo Testamento, cuando las serpientes, por causa del pecado del pueblo de Israel, aparecieron en el desierto y entonces mordían y muchos de los israelitas morían? Entonces Dios le dijo a Moisés que construyese una serpiente de bronce, la levantara y que las personas que miraran a la serpiente vivirían. ¿Recuerdan? Bueno, pero se ve que esa serpiente nunca fue destruida y en algún momento los israelitas la empezaron a adorar. Y ahora llega Ezequías, este muchacho de 25 años, que hace lo recto ante los ojos de Dios, que realiza una reforma en Judea y también decide destruir, pulverizar la serpiente de bronce. Dice la palabra de Dios, lo que habíamos leído, que él puso su esperanza en el Señor, que guardó los mandamientos del Señor, que Dios estaba con él y que todo lo que hizo, lo hizo de corazón. Entonces, bien vale la pregunta, ¿no? ¿Estoy yo haciendo algo semejante a Ezequías? Y si no lo estoy haciendo, ¿cuál es la razón? ¿Por qué yo, con todo lo que conozco de Dios, con los años que he caminado con Cristo, por qué todavía no puedo hacer en mi vida una reforma? Porque Dios no te pide a vos que hagas una reforma en todo Anizacate o en Córdoba, sino simplemente te pide que hagas una reforma en tu vida, en tu familia, no como a Ezequías, que él decidió hacer una reforma general, estructural, ¿no?, en toda la nación. Elena de White escribió: desde los días de David no había gobernado un rey que hubiera hecho esfuerzos tan extraordinarios para edificar el reino de Dios en un tiempo de apostasía y desánimo como Ezequías. Libro de la Oración, página 174. No está diciendo que él hizo una reforma en un momento donde todos adoraban a Dios, donde todo era color de rosa, ¿no? Donde todo estaba en camino al cielo. Nos dice que la reforma que este hombre emprendió y que desde los tiempos de David no se hacía, fue en un momento de apostasía y desánimo. Ahora, ¿cuál fue el pago a esta reforma que Ezequías estaba realizando? Y vuelvo a preguntar, Dios espera que nosotros hagamos una reforma en nuestra vida y nosotros, ¿estamos realizando una reforma? Y supongamos que decimos, sí, yo estoy tratando de reformar mi vida, de cambiar mi vida, de ajustar mi vida a los mandatos de Dios. Muy bien, entonces yo me imagino que Dios va a acompañarme en esto, va a estar junto a mí, por lo menos
va a aliviar mis cargas para que la reforma estructural que debo hacer no sean complicadas. ¿Qué sucedió? Al cuarto año del reinado de Ezequías, al cuarto año, ¿se acuerdan? Tenía 25 cuando comenzó a reinar, ahora tiene 29 años. Al cuarto año, los asirios llegaron y tomaron, dice la palabra de Dios, allí en el capítulo 18, llegaron, dice, y tomaron Samaria, que era la capital del reino del norte. No estaba Samaria muy lejos de Jerusalén. Por lo tanto, los asirios, un pueblo de la zona, ¿no?, de lo que hoy nosotros conocemos como la parte de Mesopotamia, un poquito más allá de Irak, ¿no? Llegaron hasta las puertas y conquistaron el reino del norte, Samaria. Se llevaron, dice Segunda de Reyes, capítulo 18, verso 12. Veamos esto, miren qué interesante. Dice la palabra de Dios: y eso sucedió porque habían desobedecido al Señor su Dios y habían violado su pacto y todo lo que Moisés, siervo del Señor, mandó, ni los habían escuchado ni puesto por obra. Es decir, que los asirios vinieron, conquistaron el reino del norte, porque la gente del norte no había obedecido ni puesto por obra las cosas que Dios le había dicho por medio de los profetas. 8 años después del cautiverio de los israelitas, que fueron el reino del norte fue sacado por Samaria y distribuido en diferentes lugares de Mesopotamia y más allá. Dice que 8 años después del cautiverio, un nuevo rey de Asiria invade el territorio, solo que este nuevo rey de Asiria amenaza, y la amenaza la convierte en realidad, a Judea. No viene por Samaria, porque ya fue conquistado, ya fue barrido. Entonces este nuevo rey invade Judea, invade hacia la capital de Judea, que es Jerusalén. Entonces nosotros encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 18, verso 14 al 16, lo siguiente: entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria, que estaba en Laquis: he faltado, retírate de mí y aceptaré lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata, 30 talentos de oro. Por tanto, Ezequías dio toda la plata que halló en la casa del Señor y en la casa real. Entonces descompuso Ezequías las puertas del templo del Señor, los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro, y se lo dio al rey de Asiria. Es decir, toda la belleza que había en el templo de Salomón, Ezequías fue sacando y le pagó un tributo al rey Senaquerib, para que el rey Senaquerib, rey de Asiria, no invadiese Judea y se volviera. En otras palabras, lo que Ezequías estaba tratando de evitar a toda costa era la guerra. Prefería sacar lo que embellecía a los ojos humanos la casa del Señor, ¿sí?, que llevar a su pueblo a una guerra y hacer que su pueblo pasase hambre, y conociendo la maldad de los asirios que ya habían destruido, recuerden, 8 años antes, a Samaria. Para Ezequías, sacar el oro, sacar el bronce, la plata, dárselos a los asirios, esto no significaba para él que Dios no podría ser adorado en un templo sin esas cosas. O sea, podía faltar el oro, la plata, todo, pero Dios seguiría estando con ellos. Y
Ezequías intentan no confrontar. En el verso 17 al 24 nosotros encontramos lo siguiente. En el capítulo 18, 17 al 24. Después el rey de Asiria envió desde Laquis contra el rey Ezequías al general en jefe de sus ejércitos y al jefe de los eunucos y al copero mayor al frente de un gran ejército, y llegaron a Jerusalén y acamparon junto al conducto del estanque de arriba en el camino de la heredad del batanero. Y llamaron al rey, y salió a ellos el mayordomo Eliasim, hijo de Elisía, y ahí me sigue diciendo quiénes aparecieron. Y entonces en el verso 19 le dicen a los enviados de Ezequías: así dice el gran rey de Asiria, ¿en qué te apoyas? ¿En quién pones tu confianza? Dice: tengo consejo y fuerza para la guerra. Pero recuerda, estas son palabras como vacías. ¿En quién confía? ¿En qué te has revelado contra mí? ¿Acaso confía en esa caña rota que es Egipto? Si ustedes dicen confiamos en el Señor nuestro Dios, ¿no es aquel cuyo lugar es alto y altares quitó Ezequías y dijo a Judá y a Jerusalén: ante este altar de Jerusalén adorarán? Por tanto te ruego que hagas un trato con mi señor el rey de Asiria, y yo te voy a dar 2000 caballos si es que tienes a alguien que lo pueda montar, ¿no? Y como pues podrás rechazar a un capitán, el menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto por sus carros y jinetes. Aquí el rey de Asiria, más allá del oro, la plata que Ezequías le dio, el rey de Asiria igual quiere la confrontación, quiere la guerra, tiene en mente Jerusalén, quiere tomar Jerusalén y hacer de Jerusalén lo mismo que hizo con Samaria. El rey de Asiria quiere imponer sus condiciones como lo hizo con el reino del norte. Pero no solamente esto, sino que Sennacherib blasfema, insulta y amenaza al Dios de Israel. Dice el verso 25, y esto es interesante. Ustedes recuerdan que Dios permitió que los asirios viniesen y tomaran Samaria por el pecado de Samaria. En el verso 25 dice así: además yo vengo a destruir este lugar por orden de ¿quién? Del Señor. O sea, yo no vengo a este lugar porque yo quiero. A mí me manda Dios. Él me ha dicho: sube y destruye esta tierra, y por eso quiero destruirla. Pero ¿será esto verdad? ¿Será que Dios quería destruir Jerusalén? ¿Quería destruir Judea al igual que había destruido por medio de la mano de los asirios a Samaria? La destrucción, dice Elena de Huay, acaecida al reino del norte fue un castigo directo del cielo. Los asirios fueron tan solo los instrumentos que Dios usó para ejecutar su propósito por medio de Isaías, quien empezó a profetizar poco después de la caída de Samaria. El Señor se refirió a la hueste asiria como vara y bastón de mi furor, y en su mano he puesto mi ira. Isaías capítulo 10, verso 5. Es decir, que Dios utilizó a los asirios verdaderamente, según el profeta de Dios, como azote contra el reino del norte. Pero no lo estaba usando como azote del reino del sur. Esta vez Dios no había permitido que los asirios vinieran e invadieran Jerusalén o invadieran Judea. En realidad esta fue una decisión de un rey soberbio, altanero, orgulloso, que pensó
y dijo en su corazón: yo voy a destruir el reino de Dios como destruí Samaria. Pero, queridos hermanos, la soberbia es la caída y la blasfemia trae muchas veces la destrucción. Y es lo que nosotros vamos a ver en este rey orgulloso. Juan Calvino dijo: un perro ladra cuando su amo es atacado. Sería un cobarde si viera que la verdad es atacada y sin embargo permanezco en silencio. En 2 de Reyes, capítulo 18, verso 29 al 35, ustedes lo podrán seguir en su casa, esta lectura, nosotros vamos a encontrar todo lo que va a ir sucediendo entre el rey de Asiria y Ezequías y el pueblo de Judea. Fíjense que los asirios eligieron mal y perdieron. Al principio, el enemigo de los asirios, o del rey Ezequías, del rey Senaquerib, fue Ezequías y el reino de Judea. Pero cuando llegaron a Judea, decidieron no confrontar contra Ezequías. Senaquerib decidió confrontar directamente con Dios. Y al igual que el faraón en tiempo de Moisés, según Éxodo 5:2, faraón dijo: no conozco a Jehová, por tanto no voy a dejar ir a Israel. Y ahora Senaquerib, el rey de Asiria, desea confrontar, no con Ezequías, él quiere confrontar con Dios. Y confronta con Dios diciendo lo siguiente: desde el verso 29 al 35, usa palabras como: no confíen en el Señor no los librará de mis manos, yo les daré lo que el Señor vuestro Dios no les puede dar, les daré un lugar para que vivan y para que vivan mucho mejor, una tierra que tiene leche y miel. ¿Recuerdan esa palabra de Dios cuando introduce a Israel? Bueno, esta misma palabra usa ahora Senaquerib contra Ezequías y contra el pueblo de Judea, pero en realidad contra Dios. Le dice Senaquerib: si ustedes se unen a mí, no moriréis. ¿Recuerdan la palabra de la serpiente? No moriréis. Ahora Senaquerib dice: no moriréis si van conmigo. Le dice en 2 de Reyes capítulo 19, le dice el Señor, 19 verso 10, le dice: el Señor es igual a los demás dioses. Es decir, vuestro Dios es uno más de los tantos dioses que existen. Luego dice Senaquerib: el Señor vuestro Dios no podrá contra todo mi ejército. Y por último dice: el Señor vuestro Dios no podrá proteger a Jerusalén. No es la guerra de un rey contra otro rey. Es la guerra de un rey contra Dios. Y hasta ahora es verdad que todos los dioses de los pueblos vecinos no pudieron cuidar y defender esos reinos. Si yo le preguntara, cuando los reyes asirios invadieron 8 años antes a Samaria, al Israel del norte, y los asirios vencieron a los samaritanos, ¿qué Dios fue el que perdió la guerra contra los asirios en el Israel del norte, en Samaria? Entonces, si yo pienso y digo: Israel, Dios, Jehová. No,
porque los israelitas, recuerden, ellos habían abandonado a Dios, habían dejado la palabra de Dios, por lo tanto habían puesto la confianza de ellos en dioses paganos. Habían dejado de lado a Dios. Por lo tanto, cuando vinieron los asirios a las puertas de Samaria y tomaron Samaria, a los que vencieron fueron a dioses paganos, dioses de piedra, de barro, de madera, pero no al Dios verdadero. Solo que ahora Sennacherib cree que el Dios de Judea es igual a nosotros. Y entonces este hombre, Sennacherib, se va a llevar una gran sorpresa. Elena de White dice: llegue mi oración. Ella está citando el Salmo 88 y dice: llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Señor, en ti he sido sustentado desde el vientre. Cuando mis fuerzas se acabaren, no me desampares. Oh Dios, no te alejes de mí. Dios mío, acude puesto en mi socorro. No me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. La palabra de una persona que en su momento de mayor angustia confía plenamente en el Señor. Y están las fuerzas enemigas a las puertas de Jerusalén. El ejército es enorme. El armamento que tiene es de lo mejor de ese tiempo. Hay catapultas, hay carros que tienen en las ruedas cuchillas, son sanguinarios, son crueles. Es el ejército que está parado a la puerta de Jerusalén. Y del otro lado, un pueblo que mira al rey. Y un rey que a los 25 años, cuando comenzó a reinar, decidió hacer una reforma. Ahora imagínate, piensa, Ezequías tomó la serpiente de bronce y ¿qué hizo? La pulverizó. Tomó los lugares altos y ¿qué hizo? Lo rompió todo. Tomó los lugares de culto que tenían los de Jerusalén, los judíos, y también los destruyó. Comenzó una reforma como nunca se había hecho desde el tiempo de David. Oh Señor, todo esto lo hice porque he entregado mi corazón a ti. ¿Qué esperas? ¿Qué es lo que esperas? ¿Qué es lo que deseas? Y deseas que ahora, como en tiempo de Salomón, haya paz. En tiempo de David hubo guerra, pero en tiempo de Salomón fue paz. Entonces, Ezequías desea y anhela que ahora, con toda la reforma que ha realizado, haya paz. Pasaron 8 años desde que Samaria fue destruida, y 8 años después le golpean la puerta a Ezequías. Se terminó la paz. ¿Qué pasa? Lo mismo que cuando decís: bueno, ahora voy a comenzar una reforma en mi vida, voy a cambiar, ahora me voy a entregar más a Dios,
voy a leer más la Biblia, me voy a sumergir en los escritos de Elena de White para hacer reforma aquí y allá, y llamás a tu familia y le decís, vamos a cambiar, vamos a prepararnos para cuando venga Cristo, y tenemos, porque cuando venga el Señor no queremos ser como las 5 vírgenes que no tenían aceite, queremos estar completo, lleno. Y cuando estás haciendo todo eso en tu vida, todas esas reformas, te golpea la puerta el enemigo. Pero no es a vos a quien quiere confrontar. Es a Dios. Y el enemigo te dice, che, escúchame, ¿para qué hiciste toda esta reforma? Si yo te puedo dar lo que Dios no te ha dado hasta ahora. Escúchame, yo te puedo dar un lugar mejor para vivir. Yo te puedo dar mejores cosas. ¿O no te dice eso? ¿Para qué vas a estar pasando necesidades? Si todo eso yo te lo puedo dar. Ser cristiano no es fácil. Seguir a Cristo no es fácil. ¿Es decidido seguir a Cristo el Hijo? Y le mataron la familia. Le destruyeron la familia. He decidido seguir a Cristo y se quedó sin trabajo. Porque había que guardar el sábado de puesta de sol a puesta de sol. Seguir a Cristo no es fácil. Porque en tiempo de crisis, bueno, con un sanguchito de mortadela pasaba, ¿no? Pero ahora me entero que no se puede comer cerdo según la Biblia. Chau, tu sándwich de mortadela, ¿no? Tengo que hacer reforma en mi vida. Antes, y bueno, jugaba a mi equipo preferido el viernes de noche y miraba el partido, pero ahora me dicen que tampoco eso puedo hacer. Tengo que hacer reforma en la vida, si es que quiero seguir a Cristo. Y cuando comienzo toda esa reforma, cuando digo, bueno, lo hago, resulta que una tragedia golpea fuertemente a mi familia. La pérdida de un padre, de una madre, de un hijo, del trabajo, algo sucede. ¿Para qué hice toda esa reforma? Y entonces el pueblo de Judea, ¿a quién creen que fueron a buscar? A Ezequiel. Hicimos todas estas reformas. Oh rey, ¿para qué la hicimos? Miren, ahí están los enemigos. ¿Para qué hicimos las reformas? Si Dios verdaderamente es Dios, entonces ¿dónde está? Porque nosotros no lo estamos viendo. Lo que estamos viendo es al enemigo. Por eso es que le dicen los mensajeros de Ezequías, le dicen a los mensajeros de Senaquerib, hablemos en arameos, no hablemos en el idioma del pueblo, para que el pueblo no se desanime. Y el mayordomo de Senaquerib dice, yo vine a hablarle al pueblo. Que el diablo quiere convencer a tu entorno. Porque si el diablo convence a tu entorno va a ser la presión para que vos abandones la fe. ¿Me entiendes? El diablo no va por vos, va por el entorno. Porque sabe que el entorno muchas veces está más débil. Y si el entorno puede desconfiar de Dios, ese entorno va a presionarte de tal manera que en algún momento vos también pongas en duda la palabra del Señor.
Lutero dijo: ser cristiano sin oración no es más posible que estar vivo sin respirar. En Segunda de Reyes, capítulo 19, verso 15. Y Ezequías oró al Señor: Señor Dios de Israel, que habitas entre querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Atiende, Señor, y oye. Abre, Señor, tus ojos y mira. Oye las palabras con que Sennacherib ha enviado a blasfemar contra el rey de Judea. ¿Está bien? ¿Está bien o no? No. ¿Por qué no? Dice contra el Dios viviente. Ah, no fue contra el rey, fue contra Dios. Ezequiel no dice: este rey pagano, este rey de Asiria, me está mojando la oreja a mí. No dice: este rey está hablando mal de mí. El rey dice: el rey de Asiria está hablando mal de quién? De nuestro Dios. Tú eres nuestro Dios. Tú eres el Dios de toda la tierra. Entonces, Señor, el caso te lo llevo a ti. Es un problema tuyo, no es un problema mío. Mi problema es creer y confiar en ti. Pero una vez que yo pongo mi confianza en ti, una vez que yo vuelco mi vida a ti, una vez que yo escucho tu palabra y obedezco tu palabra, ahora todo lo que venga, todo lo que suceda, no es un problema mío, es un problema tuyo, Señor, porque tú eres mi protector, tú eres mi Dios. Entonces, si me quedo sin trabajo, no es un problema mío, es un problema tuyo. Si tengo problemas de salud, no es un problema mío, es un problema tuyo, Señor. Si sucede esto, sucede aquello o aquello otro, es un problema tuyo, Señor. Porque yo he decidido seguirte a ti. ¿Cómo vas a solucionar el problema? No lo sé, Señor. Y si aún no hay solución para el problema, solo te pido que yo siga creyendo en ti. Entonces, ¿cuáles son los pasos que el rey da? Y estos pasos son pasos de una vida de triunfo y de esperanza. Lo primero que hace en 2 de Reyes capítulo 19:1, rasga sus vestidos, mostrando señal de dolor, de constricción, por lo que están diciendo contra Dios. No contra mí, sino contra Dios. Lo segundo que hace 19:2, consulta con el profeta de Dios. Tengo un problema, tengo una dificultad. ¿A quién voy? Oh, voy a ir a preguntarle a fulano de tal. No. Pregunto y consulto con quien mejor sabe. Y el que mejor sabe es Dios. Y las respuestas de Dios o están en la Biblia o están en los escritos. Vaya. Consulto con el profeta. 19:34. El insulto no es hacia mí o hacia mi familia. El insulto es a nuestro Dios. Está insultando a Dios. 19:5. La esperanza. Miren lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer, ¿quieren? Dice: fueron pues los siervos del rey Ezequías ¿a quién? A Isaías. ¿Y qué le dice Isaías? ¿Qué le dice? Así diréis a nuestro Señor: así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído,
con las cuales me han blasfemado los siervos del rey Gracias. Asirio. Dios dice, Ezequías, mira, es verdad, no están blasfemando contra vos. ¿Han blasfemado? Contra mí. Por lo tanto, yo voy a actuar en favor tuyo y de tu pueblo. ¿Saben? Cuando yo le dije la palabrita, ¿recuerdan cuál era? ¿Cuál era la palabra? ¿Cómo? Mosi Eka. Muy bien, Silvia. Mosi, Eka, ¿sí? Esa era la palabrita. Y ustedes dicen, y pastor, ¿qué significa Mosi, Eka? Porque es el título del sermón, Mosi, Eka. ¿Qué significa? Cuando yo voy a Isaías 43, verso 3, la palabra de Dios dice: porque yo, el Señor, soy tu Dios, el Santo de Israel, soy tu Mosi Eka. ¿Leyeron o no leyeron? 43, 3. Porque yo soy tu Mosi Eka. ¿No dice Mosi Eka? No, no dice. Tu Salvador. ¿Qué dice? Soy tu Salvador. Mosi Eka. Quiere decir, Soy tu Salvador. Soy tu Mosi Eka. Soy tu Salvador. El Santo de Israel es tu Mosi Eka. Jehová es Dios y no hay otro. 1 Reyes 8, 59 al 60. No hay otro. Él es tu Salvador. Oh Dios, no te alejes de mí. Dios mío, acude pronto en mi socorro. Oh Dios, sé tú mi Mosi Eka, sé tú mi Salvador, Señor. Aquel cuya misericordia nunca decaen, escuchó la oración de su siervo. Te libraré a ti, a esta ciudad, de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Segunda de Reyes, capítulo 20, 4 al 6. Yo seré tu Mosi Eka en este momento de dificultades, en nuestros momentos de mayor desolación, cuando nos invaden los problemas y el mundo parece haberse vuelto contra nosotros. Entonces debemos recordar que Dios es Mosi Eka. Para los que se consagran a Dios, Dios es tu Salvador. Querido, no significa que porque nosotros hagamos reforma en nuestra vida, el diablo nos dejará de molestar. El diablo seguirá molestando y tratará de seguir quitándonos todo aquello que Dios nos ha regalado. El entorno podrá hacer presión para que nosotros abandonemos la fe. Pero en el momento de mayor tribulación, tan solo recuerda una cosa: cuando el ejército asirio golpee y pregunte ¿dónde está tu Dios?, tú tan solo dile: mi Dios es mi Mosi Eka, mi Dios es mi Salvador. Ustedes saben cómo termina la historia. Él trajo todo un ejército. Dios envió tan solo un ángel. Dios te bendiga. Amén. amén.